Este y otros contenidos, búscanos en Spotify como La Hora de la Decisión. En la descripción de este video encontrarás el URL que te llevará a nuestro perfil. Compártelo con amigos y familiares. Publicamos reflexiones todas las semanas. ¿Te has preguntado por qué los cristianos sufren? Dios te bendiga, te saluda el pastor Caleb Pineda para La Hora de la Decisión. Estamos empezando ya nuestro estudio acerca de el Apocalipsis. Estamos en esta saga preciosa que nos está llevando verso a verso cada uno de los pasajes bíblicos. Encontramos en Apocalipsis que Cristo viene por su iglesia y posteriormente a esto se desarrollan dos compendios de juicios, los 7 sellos, y el último sello libera el siguiente compendio, que son las 7 trompetas. Entre la séptima trompeta y la primera copa, que es el último compendio de juicios, se da una pausa extensa en donde se nos empieza a relatar figuras proféticas. Se nos habla acerca de su personalidad, de su campo de acción, de los poderes satánicos con los que estarán investidos, etc. Ahora, en el capítulo 14, entenderíamos que ya estamos hablando que esto va a suceder entrados ya a más de la mitad de la gran tribulación. Estaríamos prácticamente ya casi llegando al final, a la recta final de la gran tribulación. Y en el capítulo 14, el apóstol Juan nos relata una visión que podremos dividir en 3 partes. La primera es la adoración de los 144,000 sellados y los redimidos, que está del versículo 1 al 5. La segunda es un compendio de 3 mensajes dados por 3 ángeles, que está del 6 al 13. Y por último tenemos la gran siega o cosecha, que representa la muerte de millones de personas. Esta está reflejada del 14 al 19. Y todo esto es la antesala previa a la primera copa. De hecho, ya en el siguiente pasaje, que es el 15 y 16, está ya entrando por fin al derramamiento de las copas. Así es que, sin más que decir, toma tu Biblia y estudiemos verso a verso el Apocalipsis. Entraríamos con la primera división del capítulo 14, que es la adoración de los 144,000 sellados y los redimidos. Versículo 1. Después miré, y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Si nosotros recordamos, estos 144,000 son un grupo de judíos de las 12 tribus de Israel que Dios levantará en la gran tribulación para predicar el evangelio a Israel y al mundo. Son 12,000 hombres de cada tribu, que en total conforman 144,000 personas selladas. Esto está expresado en Apocalipsis capítulo 7. Recordemos que dice que se les puso un sello en su frente y que tienen en su frente el sello de Dios, que consta del nombre del Padre, para que con este sello ellos no sean dañados por nada de los juicios de la naturaleza, obviamente, ni tampoco de los ataques del anticristo. Este es un sello invisible que representa propiedad a Dios y los mantiene a salvo de las pretensiones del maligno de destruirles. ¿Por qué? Porque ellos tienen una comisión especial, que es predicar el evangelio a Israel y el mundo en estos tiempos de la gran tribulación. Esa será la comisión de ellos. Para este momento ellos ya tendrían alrededor de 5 años y medio de estar predicando, y Dios durante este tiempo les habría guardado en su ministerio, como lo decíamos anteriormente, de los juicios. Ya ellos también se acercarían al final de su ministerio encomendado de predicar al verdadero Mesías, que es Cristo Jesús, y decirle al mundo que el que se esté haciendo pasar por el Mesías es anticristo. Sin embargo, a pesar de que Dios les guarda durante su ministerio, pareciera ser que en la recta final de la gran tribulación, es decir, al llegar a la recta final, a la culminación de su ministerio, Dios permite que el anticristo los mate, y una vez que ellos hayan terminado su predicación y su ministerio, serán muertos. Esto podemos encontrarlo en Apocalipsis capítulo 12, versículo 17, que dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y también Apocalipsis capítulo 13, versículo 7 dice: Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos.
También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. En tal sentido, parecería que la palabra nos está indicando que al final de la obra que ellos realizarán de su ministerio, Dios permitirá que estos también sean muertos. Y en el versículo 1, como lo mirábamos, dice que estaba el Cordero en pie sobre el monte de Sión y ellos estaban reunidos con Cristo. Recordemos que Cristo es el Cordero de Dios. Ya lo veíamos en Apocalipsis capítulo 6. Y el monte de Sión posiblemente hace referencia a un monte en Israel, pero lo más probable es que haga referencia al monte santo de Dios en el reino de los cielos. En todo caso, el hecho de verlos reunidos nos da a entender que para este entonces ya habrían culminado su predicación, como lo habíamos dicho, y ya habrían sido muertos posterior a la culminación de su ministerio, puesto que ellos son presentados más adelante como primicias en el versículo 4. Ya estaremos viendo también eso. Aparte de esto, la expresión fueron redimidos de entre los de la tierra podría también darnos a entender que ya no están en la tierra de los vivientes, que ahora ellos han muerto, han entregado su vida por causa de Cristo y ya están gozando con Cristo. Versículo 2. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas. Ok, en el versículo 2 vemos que Juan escucha una adoración celestial que proviene directamente del trono de Dios. Este trono está descrito en Apocalipsis capítulo 4. Dice que era tan ruidosa, tan fuerte, que la compara con el estruendo de muchas aguas. Era tan explosiva como un trueno. Esto solo puede provenir de la adoración de millones de redimidos que cantaremos a Dios. Es decir, que Juan oye a la multitud de redimidos que estaremos cantando delante del trono de Dios. Un ejemplo de esto es un estadio lleno de personas que aplauden y gritan, y estos sonidos se funden y se escucha como que si fueran las olas del mar. Entonces esto nos da a entender de la gran multitud que el apóstol está escuchando, que es tan fuerte como un trueno, y todos están cantando estaremos cantando a Dios. Cabe resaltar que dice que el apóstol escucha un sonido como de arpistas, es decir, que entre las voces de alabanza hay notas musicales. Esto quiere decir que en el cielo, por supuesto que habrá alabanza, habrá música. Esto es un símil o comparación, pues no está afirmando que sean arpistas literales, sino que dice como arpistas. Denota que hay notas musicales en medio de las voces y no está afirmando. Recordemos que hablábamos cuando vimos el podcast del capítulo 1 que en Apocalipsis se usa el símil o comparación. Cuando el apóstol Juan pronuncia el como, es decir, que está comparando. Sin embargo, cuando él asevera algo, dice, y traía un cinto de oro en su pecho. Ahí está aseverando algo. Pero en este caso es un símil o comparación. ¿Por qué digo esto? Porque en la Edad Media los pintores malinterpretaron mal esto, claro, con el poco conocimiento que tenían y que la Iglesia Católica les daba a entender ellos para elaborar sus pinturas, y entonces crearon una figura del cielo lleno de niños desnuditos y que todo el mundo andaba con unas arpitas ahí, una cosa extraña, pero eso es algo totalmente ridículo. Lo que está hablando acá el pasaje no es que vamos a andar con arpas ahí de arriba para abajo, no, sino que Juan escucha notas musicales en el reino de los cielos. Tan perfecto es nuestro Dios que, como veíamos, el número 7 es el número perfecto de Dios, porque en 7 días el Señor culminó su obra, que de hecho la música tiene 7 notas musicales, de do a si, y son 7 notas. Es decir, la perfección de Dios, y obviamente hay música en el reino de los cielos porque Dios creó la música. Versículo 3. Y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Mira qué interesante, dice que cantan un cántico nuevo, es decir, es una alabanza jamás escuchada ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ningún lado. Es un cántico que proviene, que emanará de nosotros los redimidos. Delante del trono nos habla, claro está, de la multitud de redimidos que estaremos frente al trono de Dios adorando, como ya lo habíamos dicho. Esto está descrito en Apocalipsis capítulo 4, Apocalipsis capítulo 5 del 8 al 12 y Apocalipsis capítulo 7 del 9 al 12. Es decir, estaremos ahí adorando. Y dice que
estamos frente al trono, frente a los 4 seres vivientes, frente a los 24 ancianos, etcétera. Si quieres conocer todas estas figuras, tendrás que escuchar el podcast del capítulo 5 y 6 para que puedas entender esto, porque no podemos detenernos mucho acá en esta explicación por motivos de tiempo. Adentro del canal, busques en las listas de reproducción la lista que dice El Apocalipsis y ahí encontrarás todos los podcasts desde el capítulo 1 hasta este capítulo. Puedes entrar al podcast del capítulo 6, donde explicamos quiénes son estos 4 seres vivientes y estos 24 ancianos. Pero nadie más que los redimidos pueden aprender el cántico nuevo. Es decir, que es una alabanza que viene exclusivamente de los redimidos. Y ni los ángeles, ni los arcángeles, ni los serafines, ni los querubines, ni los 24 ancianos, ni nadie más que los redimidos pueden aprender esta alabanza. ¿Por qué? Porque es solo de los redimidos. Los ángeles no son redimidos. Hay que entender esto. Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros, por la humanidad. Los ángeles no son redimidos. Dios tiene otro trato con ellos, pero no son redimidos. Pero nosotros, la humanidad, sí, Dios nos redimió. ¿De qué? Del pecado que entró allá en Huerto de Edén y que por causa de ese pecado el hombre muere. Pero la palabra del Señor dice que así como por un hombre entró el pecado, por otro hombre entró la gracia, entró la salvación, que es Cristo Jesús. Entonces Él nos redimió. Nosotros los redimidos cantaremos un cántico. Nadie más que los redimidos puede aprenderlo. Wow, mira qué hermoso esto. Versículo 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Mira qué interesante, aquí en el versículo 4 nos empieza a dar las características de estos 144,000 judíos que fueron sellados con el sello de Dios. Empieza a resaltar esas características de estos hombres. Lo primero que dice es que no se contaminaron con mujeres. Algunos han apoyado la falsa doctrina del celibato católico en este pasaje, diciendo que el estar con una mujer es contaminación. Sin embargo, en el matrimonio, el sexo no contamina. Esto según Hebreos capítulo 3 versículo 4. En las relaciones íntimas en la pareja, dentro del matrimonio, no contaminan. Y el matrimonio, recordemos que es una institución sagrada y es la primera institución que Dios establece aún antes de la iglesia. Pues vemos el primer matrimonio justo en Génesis, allá en Huerto del Edén con Adán y Eva. Entonces, ¿de qué está hablando? ¿Dice que no debemos de casarnos? No, sino que posiblemente acá está hablando de una pureza espiritual, simbólica, como la figura usada por el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 versículo 2 al 3, que dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Es decir, que puede estar hablando de esta clase de pureza espiritual, de virginidad espiritual. También puede estar hablando acerca de que los 144,000 sellados que Dios levantará en la gran tribulación realmente serán varones vírgenes. Pero recordemos que ellos tendrán una comisión extraordinaria de predicar el evangelio en un tiempo extraordinario, que es la gran tribulación, bajo condiciones extraordinarias como la persecución por parte del anticristo. Entonces, tiempos extraordinarios podrían requerir medidas extraordinarias, como el que ellos tengan el don de continencia del cual habla el apóstol Pablo, y se mantengan vírgenes, obviamente. Pero esto no sería la regla general para los cristianos de hoy en día, que no vivimos ni ejercemos nuestros ministerios bajo esas condiciones extraordinarias de la gran tribulación. En tal sentido, en un dado caso que esto fuera así literalmente, podríamos entender nosotros que es algo propiamente de los 144,000 sellados, y en ninguna manera la Biblia nos está hablando abstenernos de casarnos. Porque recordemos que aún el apóstol recomienda que si alguien no tiene el don de continencia, es mejor que se case en vez de estarse quemando. También otra característica que da es que dice que son los que siguen al Cordero, es decir, son verdaderos discípulos de Cristo y le siguen no importando si esto los lleva a la muerte por causa de su predicación. Esto es similar a lo que le dijo el Señor a Pedro en San Juan 21, 18 al 19, cuando le dijo: cuando ya seas viejo, otro te ceñirá y te llevará aún a donde tú no quieres. El Señor dijo también que el que le sigue es su discípulo. Esto según Mateo 16,
24. También se les cataloga como primicias. Recordemos que la primicia era la primera recolección de la cosecha y representaba el mejor fruto de la cosecha y el más fresco de ella. En este sentido, ellos son primicias, pues como veremos del versículo 14 en adelante, la tierra es cegada y miles o millones de personas morirán, y algunos de ellos serán creyentes que hayan creído a la predicación de los 144,000 e irán con Cristo por no haberse sometido bajo el gobierno del anticristo, un gobierno satánico terrible. Y otra parte morirá e irá a perdición por haber adquirido esa marca de la bestia. Así que antes de esta gran siega de almas, los 144,000 son primicias. ¿Por qué? Porque son los primeros que mueren y posteriormente viene una gran mortandad. Y terminando el versículo dice que en su boca no se halló mentira. Eso hace alusión a que su predicación fue fiel y verdadera, pues Pablo se refiere a las escrituras y a la predicación del evangelio como la palabra de verdad. Esto según 2 de Timoteo 2:15, es decir, que ellos hablaron el evangelio, predicaron la palabra, por eso en sus bocas no se halló mentira, porque su predicación fue sana, fue verdadera, predicaron en verdad la palabra de Dios. Esto acontecerá obviamente en la gran tribulación. Ahora ya entraríamos entonces acá en la segunda división del capítulo 14, que es un compendio de 3 mensajes dados por 3 ángeles. Esto lo vamos a ver del versículo 6 al 13. 3 ángeles son enviados del cielo con 3 mensajes diferentes, pero puntuales y totalmente importantes. Versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de sus juicios han llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Acá en estos 2 versículos se nos presenta el primer ángel que tiene el evangelio eterno. La palabra evangelio en la antigüedad se usaba para referirse a un mensajero que venía de lejos con noticias o buenas noticias. En este caso, el ángel trae noticias o un mensaje a los hombres. Es decir, es un mensaje que anuncia una verdad eterna. Por eso dice el evangelio eterno, es decir, una verdad eterna. ¿Cuál es esa verdad? Es la que nos aparece en el versículo 7. Temed a Dios y dadle gloria, porque sus juicios han llegado. Este no es un mensaje al creyente, sino que es un mensaje a la mente del pagano ignorante, pues presenta a Dios como lo que es, el justo juez y el creador. Y estas 2 cosas son razones suficientes para temerle a Él y darle gloria. Dios anuncia que su juicio viene, como cuando un juez entra al juzgado listo para dictar sentencia y su veredicto final, y un policía lo anuncia y todos se ponen de pie. Si alguna vez has estado tú en un juzgado, sabrás esto, que cuando el juez está a punto de dar sentencia, viene un policía o el relator y dice: por favor, todos de pie, su señoría va a entrar a la sala y él va a dictar sentencia. Entonces todo el mundo se pone de pie y anuncian que el juez está entrando para impartir justicia y está a punto de dar una sentencia. Eso es lo que estamos viendo acá. El primer ángel trae noticias acerca del justo juez que está a punto de dar sentencias sobre los hombres y sobre la tierra, y al final él tiene la autoridad para hacerlo porque él es el creador de los hombres y de la tierra misma. Por eso es adorar al que hizo al cielo y la tierra y al que juzga con justicia. Es el evangelio eterno, es una verdad inmutable. Ahora en el versículo 8 encontramos al segundo ángel. Versículo 8. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El segundo ángel anuncia la caída de la gran Babilonia. Recordemos que Babilonia aparece en muchas ocasiones en la profecía desde el Antiguo Testamento. De hecho, en Daniel 12 nos relata el sueño de Nabucodonosor, y en este el imperio babilonio es representado como una cabeza de oro, pues la modalidad de este primer gran imperio mundial que existió en las sociedades humanas se adoptaría posteriormente en los siguientes imperios y perdura, por cierto, hasta el día de hoy. Babilonia en la escatología representa principalmente el sistema religioso mundial que opera hoy en todo el globo terráqueo, pero también pues hace referencia al sistema económico y de mercado global.
Ambos tienen una relación intrínseca y ambos caerán para este entonces de la gran tribulación, pues todas las naciones se inmiscuyeron con estos dos sistemas corruptos que gobierna desde las sombras. Pero al igual que con las otras dos figuras proféticas, el libro dedica 2 capítulos enteros en donde ahonda en el tema de quién es la Gran Babilonia y su caída. Así es que esta explicación extensa acerca de la Gran Babilonia lo vamos a dejar cuando veamos el capítulo 17 y 18. Pero el segundo ángel está anunciando la caída de este sistema bursátil económico y también la caída del sistema político religioso. Y esto es sumamente importante porque, como lo decía anteriormente, el mundo moderno se rige por este sistema de la Gran Babilonia. Esto lo miraremos más adelante. Así que pasaríamos ya al tercer ángel. ¿Cuál es el mensaje que trae el tercer ángel? Versículo 9. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. El tercer ángel expresa el tercer mensaje acerca del juicio de Dios sobre aquellos que reciban la marca de la bestia y adoren a la bestia. Está mandando un mensaje de advertencia para todos aquellos que ya hayan adquirido para ese entonces la marca de la bestia y para aquellos que posiblemente estén en vías de hacerlo. Y dice: todo aquel que tome la marca de la bestia recibirá del cáliz de la ira de Dios, esa ira que ha sido vaciada pura en su cáliz, es decir, sin disolver alguno, es decir, la ira de Dios en su máxima expresión. Y recibirán un tormento terrible acá en la tierra por los juicios de Dios que están a punto de entrar, porque cuando pasemos a las 7 copas verás que eso es terrible. La música se acabará porque la gente ya no tendrá nada por qué cantar. Las fiestas se terminarán. Todo será llanto, dolor y sufrimiento. La gente simplemente estará intentando sobrevivir. Serán juicios horrendo, ya lo miraremos más adelante, pero este juicio se extiende aún más allá, no solo acá en la tierra, sino también en la otra vida. Versículo 11: y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Es decir, que nos está hablando acá de que ellos sufrirán su condena tanto en este mundo como en el venidero. Es decir, que serán condenados eternamente. Actualmente, mientras hay vida, hay esperanza. Solo cuando una persona ya muere y va al infierno ya no tiene ninguna esperanza, porque ya pasó ese umbral, ya no hay más que hacer por él. Sin embargo, en este caso de la gran tribulación, acá ya no aplica mientras hay vida y esperanza, porque una vez que la persona reciba la marca de la bestia en su frente o en su mano, el 666, esta persona automáticamente pierde toda esperanza de salvación. Ha entregado su vida a Satanás y ya no tiene salvación alguna. Por eso dice que el humo de su tormento no solo es acá en la tierra, sino que subirá por los siglos de los siglos. Es decir, ya está condenado eternamente. Versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta frase de aquí está la paciencia de los santos es una frase de consuelo que se usa en Apocalipsis para los creyentes que vivan en ese momento de la gran tribulación. Pues como decíamos, habrán creyentes que habrán creído a la predicación de los 144,000 sellados, algo otros habrán creído a la predicación de los 2 olivos, o sea, habrá gente que se convierta en la gran tribulación. Esta frase también la encontramos en Apocalipsis 13:10 y quiere decir que la paciencia y la fe de ellos estarán recompensadas por Dios y sus promesas. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? En otras palabras dice, aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, tengan fe, tengan paciencia de que hay una promesa sobre ustedes que se va a cumplir. ¿Cuál es esta promesa? Esta la encontramos en el versículo 13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Está hablando acerca de todos aquellos que están siendo fieles a Dios en medio de esa gran tribulación y dice que deben de tener aliento. Hay una promesa que dice que son bienaventurados, son 3 veces benditos de aquí en adelante los que mueren en Cristo,
porque van a descansar de sus trabajos, pero todo lo que ellos hagan para Cristo está anotado allá en el libro de las obras y recibirán también galardón. Recordemos que para este entonces la iglesia ya habrá recibido galardón allá en el cielo. Ya se ha desarrollado el tribunal de Cristo, se está desarrollando las bodas del Cordero también, pero quiere decir que estos creyentes también entran en ese plan del galardón divino de Dios. Por eso es esta promesa, y dice: aquí está la paciencia y la fe de los santos. Es decir, ellos deben de esperar en la promesa de Dios y deben tener paciencia y fe de que Dios cumplirá su promesa y que deben de mantenerse firmes. También puede estar hablando de los 144,000 sellados y que se les está prometiendo de que ellos van a descansar de ese ministerio que recibieron en la gran tribulación, y que lo que ellos hayan hecho de predicar el evangelio en esos tiempos de angustia será recompensado allá también en el reino de los cielos. Algunas personas, como los unitarios o los adventistas, toman literal ese versículo 12 y dicen que debemos de guardar los mandamientos de Dios. Pero ojo con esto, eso no es así, porque el apóstol Pablo claramente nos habla acerca de que los mandamientos de Dios, la ley, solo es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. Es decir, es la regla de conducta nuestra, que es nuestro espejo donde nosotros nos podemos ver y hacernos un autoexamen y ver si estamos viviendo verdaderamente para Cristo o no. Pero no estamos llamados a cumplir la ley, porque Cristo nos hizo entrar ahora ya no en el pacto de la ley, sino que en el nuevo pacto en su sangre. Por eso Él les dijo a los discípulos: tomad, esta es mi sangre que por vosotros es derramada, la sangre del nuevo pacto. Estamos en ese nuevo pacto en Cristo Jesús. Pero recordemos que cuando Cristo viene por su iglesia, la iglesia se va con Cristo y la gracia, el periodo de gracia termina. Entonces, para este entonces de la gran tribulación, la medida de fe es otra, ya no es la gracia. Posiblemente quizás por eso habla acerca de guardar los mandamientos de Dios, porque en la gran tribulación es un trato diferente con los que crean para aquel entonces, porque hoy somos salvos por gracia y alguien pagó con su sangre nuestra vida, y ese alguien es Cristo Jesús. Él murió por nosotros. Pero en la gran tribulación la gran mayoría deberán de morir ellos mismos por causa de su fe. Y qué dicha la que tenemos hoy nosotros de que alguien ya murió por nosotros, y ese alguien es Cristo Jesús. Pero ellos estarán bajo otras circunstancias, por eso no podemos aplicar esto para la iglesia. Sin embargo, el versículo 13 sí puede ser aplicable, porque recordemos que en el capítulo 1 mencionábamos que todas las promesas del Apocalipsis son de aplicable cumplimiento para la iglesia en general, porque son promesas que encontramos expresas en toda la palabra para la iglesia en general. Y bien, estaríamos entrando entonces a la tercera división del capítulo 14, que es la gran siega o cosecha, que representará la muerte de millones de personas, tristemente. Versículo 14: miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Lo primero que podremos decir acá es que este personaje quizás se refiera a Cristo, aunque en el versículo 15 vemos a un ángel dándole una especie de orden. Esto podría hacernos dudar que sea Cristo, porque Él no va a estar recibiendo órdenes de un ángel. Sin embargo, si nosotros estudiamos el pasaje original, nos daremos cuenta que el ángel realmente no le está ordenando. Esto lo vamos a ver en el versículo 15. También hay que resaltar el hecho de que tiene una corona de oro sobre su cabeza, y esto nos habla acerca de su realeza. Y el término usado para hijo de hombre es el mismo término que aparece en Apocalipsis 1:13 acerca de Cristo. De igual manera dice que viene sentado en una nube, entenderíamos que viene en un trono y está sobre una nube su trono. También dice que tiene una hoz. La hoz es una herramienta de labranza que sirve para segar. Está compuesta por una hoja estrecha y curva con mucho filo y un mango de madera. Pero también hay otra posición que posiblemente no es Cristo, sino que es un ángel. ¿Por qué? Porque también la palabra hijo de hombre se ocupa para mostrar rasgos humanos o la humanidad. De hecho, Dios llama hijo de hombre a Ezequiel en 93 veces, solo en el libro de Ezequiel. Así es que si no es Cristo, posiblemente nos está hablando de un ángel que tenga rasgos o características físicas humanas. Sin embargo, el acto de segar, de cosechar el trigo, recaería mejor en Cristo, pero también podría ser un ángel. En todo caso, yo no quiero
fijar una postura si yo creo que es un ángel o Cristo mismo, porque entonces estaría especulando. Pero a mi juicio tiene más validez aquellos que aseguran que es Cristo, porque por lo que ya hablamos, la corona de oro, porque el ángel no le está dando una orden, porque él está sentado en un trono y viene bajando ese trono, y porque él está a punto de cegar la tierra. Sin embargo, esto lo dejo a discreción de cada exégeta bíblico. Versículo 15: y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Entonces, en este sentido, el ángel, que es un mensajero, recordamos que la palabra ángel quiere decir mensajero, viene gritando. En el griego original dice que viene gritando desde el santuario, desde la habitación de Dios, desde la presencia misma del Padre. En tal sentido, no está dando una orden, simplemente está trayendo un mensaje, está transmitiendo un mensaje que proviene directamente del Padre, y obviamente pues no es una orden, sino que el Padre está mandando un mensaje al Hijo y dice: mete tu hoz, y es el ángel encargado de llevar dicho mensaje. En el dado caso que fuera un ángel, de igual manera este ángel le está transmitiendo a este otro ángel y le está diciendo: mete tu hoz. En todo caso, lo importante resaltar aquí es la gran siega, la gran cosecha, que esto, como lo decíamos al principio, implicará en la muerte de miles de personas, tanto creyentes como injustos. Versículo 16: y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Ok, cuando habla acá acerca de la tierra fue cegada, recordemos que la siega es la recolección de los frutos del campo que ya están listos, que ya están maduros para ser cosechados. Las siegas más destacadas en Israel era la recolección de la cebada, que usualmente se daba en abril, y la recolección del trigo, que usualmente se daba en mayo. Estas eran ocasiones de regocijo popular. Usualmente se asociaban con la bendición de Dios, claro, porque era el resultado del trabajo realizado. Y también se refiere al creyente y a la vida del creyente y a sus pruebas. En este sentido, nos está hablando de la muerte de miles de creyentes de aquellos entonces. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque recordemos que, como ya lo veníamos diciendo anteriormente, fruto de la predicación de los 144,000 y también fruto de la predicación de los 2 olivos, muchas personas, miles, creerán, si no millones creerán, y se darán cuenta que verdaderamente el anticristo no es Cristo, sino que es el anticristo. Y estas personas serán muertas. ¿De qué manera van a ser muertas? Lo ignoramos. Pero el hecho de que sea Dios permitiendo que la hoz entre y sean cosechados esos frutos, esas almas, sin duda nos está diciendo que Dios, en su voluntad permisiva, está permitiendo que estas personas salgan del mundo, es decir, que sean muertas, pero no nos especifica realmente de qué. Y también relacionamos la idea de la siega y del trigo con el creyente. Esto de acuerdo a Mateo, capítulo 13, versículos 24 al 48. Entonces tenemos 2 cosechas. La primera es la cosecha del trigo. Nos está hablando acerca de los creyentes de esos entonces. Y la segunda cosecha que tenemos nos estaría hablando entonces de la muerte de un gran número de impíos. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que estaba en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Nótese, este ángel no viene en una nube, no tiene las características de realeza, no está sentado en un trono, no tiene una corona, sino que viene del templo con una hoz aguda. Entonces, este es diferente porque esta cosecha es distinta a la siega. Ahora estamos a punto de ver la vendimia, que esa es otra clase de cosecha, y nos está hablando acerca de otro tipo de personas. Versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. Ok, la vendimia es diferente a la siega. ¿Por qué? Porque la siega nos habla acerca de la cosecha de la cebada y del trigo.
Pero en cuanto a la vendimia, nos está hablando acerca de la cosecha de las uvas. Y esto es relacionado con muerte, sufrimiento y sangre. La vendimia es una fiesta que también se celebra en Israel para celebrar la bendición de Dios, al igual que la siega. En esta fiesta se acostumbraba a hablar de la bendición de Dios en la viña, es decir, la gente iba a los viñedos donde están las uvas y ahí hablaban acerca de la bendición de Dios, y los vendimiadores, es decir, los que cosechaban las uvas, gritaban de felicidad. Sin embargo, la vendimia también es relacionada con juicio y castigo de Dios. Y ese grito de alegría obviamente se puede volver un grito de dolor, debido a que en la vendimia se arranca las uvas y se extraen. Y luego las uvas son llevadas al lagar. ¿Y qué es el lagar? El lagar es una especie de recipiente gigante, grande, que puede ser de madera o puede ser de piedra, una especie de pila o de piscina pequeña. Ahí se ponían las uvas y entonces venían las personas y empezaban a destriparlas con sus pies, con sus manos o con artefactos. Y esta pila o esta piscina o este recipiente grande tenía un tubo en la parte de abajo por donde salía todo el jugo de las uvas. Obviamente es un jugo rojizo, y este iba a otros depósitos más grandes en donde se conservaba para la elaboración del vino que después se servía en las copas. Recordemos que todo esto es un simbolismo porque posteriormente a este preámbulo tenemos el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Entonces, claro, primeramente se vendimian las uvas, luego se ponen en el lagar, luego se escurre todo el jugo y luego de eso se crea el vino y luego el vino llena las copas. Entonces, esto es un preámbulo para lo que viene después, que son las copas de la ira de Dios. Es decir, estamos viendo nada más el principio de cómo se derraman los juicios y la ira de Dios, de la gran ira que vendrá con las 7 copas. Se le manda a este ángel a que vendimie los racimos de la tierra porque las uvas ya están maduras. En este caso quiere decir que las naciones, la maldad de los hombres ha subido tanto que ya está lista para desbordar los juicios de Dios. Y de hecho dice que el ángel que es enviado tiene poder sobre el fuego. Esto concuerda con lo profetizado por el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 7, que habla acerca de que los cielos y la tierra que ahora existen están reservadas para el fuego en el día grande de Jehová, donde ese día dice la palabra de Dios que los elementos ardiendo serán fundidos, serán quemados. Entonces nos está hablando acerca de que cuando empiece a suceder esta visión de Apocalipsis capítulo 14, ya estará en actividad los juicios finales de Dios, los juicios determinantes, los que van a venir con la resolución divina que Dios está juzgando. El ángel que viene tiene potestad sobre el fuego, es decir, que él trae los juicios finales de Dios, tal cual como lo profetizó Pedro, tal cual como lo profetiza Joel, cuando dice que sangre mezclada con fuego se derramará en el día grande y terrible de Jehová. De hecho, la idea de la vendimia está relacionada, como lo decíamos anteriormente, en toda la profecía con juicios de Dios. ¿Por qué? Porque el jugo rojizo que emiten las uvas es similar a la sangre humana, que es roja. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en Isaías, capítulo 63, versículo 3, que dice: he pisado yo solo el lagar, y de los pueblos nadie había conmigo. Los pisé con mi ira y los hollé con mi furor, y su sangre salpicó mis vestidos y manché todas mis ropas. Esto también lo vemos en Apocalipsis capítulo 19, que dice que el Cordero viene en una ropa teñida en sangre, y Él es el que pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios. Es decir, que por el mandato de Cristo se están ejecutando estos juicios. Él está derramando estos juicios, es una vendimia. Las almas o las personas son comparadas a las uvas en el lagar que serán destripadas y la sangre correrá. Esto nuevamente implica la muerte de millones de personas. ¿De qué manera? No se nos está revelado. Solamente nos está diciendo que esta antesala de las copas traerá consigo la muerte de millones de personas. Debido a la sucesión de eventos que han ocurrido en Apocalipsis y cómo Dios ha juzgado al mundo, ya las personas estarán listas, ya estará madura la mies
para ser segada y para ser exprimida en el gran lagar de Dios. Versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Volvemos a lo mismo, las almas, las personas siendo echados en el juicio de Dios, en el lagar de la ira de Dios. Terrible, terrible. ¿De qué manera se ejecutarán estos juicios? Solo Dios lo sabe, pero esta es una antesala a los juicios horribles, horrendos de las 7 copas de la ira de Dios, que te invito a que no te lo pierdas, pues pronto estaremos entrando ya a este tema. Versículo 20. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Lo que el apóstol Juan está usando acá es una hipérbole, es decir, está usando una figura literaria que exagera la situación para darnos una idea de la magnitud de lo que está hablando. Dice que salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos. Un caballo de pie puede medir hasta 2 metros. Y dice que la sangre llegaba hasta 2 metros de alto por una extensión de 1600 estadios. Estamos hablando que 1600 estadios equivale a 300 kilómetros. Es decir, 300 kilómetros llenos de sangre con una altura de 2 metros. ¿Te puedes imaginar cuántas personas tienen que morir para que haya tanta sangre? Cada persona tiene aproximadamente 6 litros de sangre, de 4 a 6 litros de sangre en su organismo. Entonces no está tan descabellado también, y podría ser que no sea una hipérbole, sino que sea algo real, que será una mortandad tan grande que el número sumado de toda la sangre que se va a derramar sea equivalente a esta cantidad. Mucha sangre, mucha muerte. Y todo esto, ¿a qué nos conlleva? Volvemos a la misma idea. Después de extraído el jugo de la vid, viene la elaboración del vino que se echa en las copas. Y entonces entramos ya en el capítulo 15 y 16, que es el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios, donde se va a terminar todo. La música se termina. En Apocalipsis no habrá más música. La gente dejará de comprar ropa, dejará de comprar comida. Se cae el sistema económico, monetario mundial. La gente simplemente estará intentando sobrevivir. Todo se acabará. Las personas simplemente no tendrán un motivo de por qué festejar absolutamente nada. Y por eso más adelante vemos que dicen que las personas temblarán porque han llegado los grandes juicios de Dios, las copas de la ira de Dios. Pero te tengo noticias en esta hora. Hay un mensaje de esperanza. Si tú ya eres cristiano, puedes estar tranquilo porque el Señor viene pronto por su iglesia. Y el Señor Jesucristo dijo también en Apocalipsis: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te libraré de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo para probar a los moradores de esta tierra. Entonces puedes tener la certeza que si estás en Cristo, no pasarás por estos juicios. Pero si todavía no has venido a Cristo, la mejor decisión que puedes tomar hoy, la hora de la decisión importante, decisiva para tu vida, es hoy. Acepta a Jesucristo en tu corazón. Él te ama, quiere cambiar tu vida, transformarte y llevarte con Él en gloria. Acepta a Cristo hoy. Al final estará apareciendo la oración de fe. Si tú lo oras con fe, el Señor entrará a tu vida y puedes tener la certeza de que Él vendrá por ti y por nosotros pronto. Y no pasaremos por nada de esto que está preparado para la humanidad. Y te espero en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión, en el capítulo 15 de Apocalipsis. No te lo pierdas, compártalo con amigos y con familiares para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas. Este fue tu hermano y tu amigo, el pastor Caleb Pineda. Dios te bendiga. Esta es la hora de la decisión, la más importante de tu vida, tu decisión por Jesús. Entrégale tu corazón orando de esta manera: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y mi pecado me aleja de ti. Me arrepiento, perdóname, Señor.
Hoy te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste y resucitaste al tercer día. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Ahora eres parte de la familia de Dios. Te invitamos a que te congregues en una iglesia cristiana para que sigas creciendo en el conocimiento de Dios. Y te esperamos en nuestra próxima edición de La Hora de la Decisión.